Hola gente, hoy quiero hablarles de una película que sinceramente me dejó pensando durante bastante tiempo después de terminarla, y no porque tenga explosiones, superhéroes, monstruos gigantes o uno de esos finales que te dejan mirando la pantalla diciendo ¿qué demonios acabo de ver? No. Un hijo propio, estrenada en 2026, es una experiencia completamente diferente. Es una historia documental, profundamente humana, incómoda por momentos y sobre todo muy difícil de juzgar de una manera simple, porque aquí no estamos viendo solamente una historia sobre alguien que quiere tener un hijo. Estamos hablando de obsesión, dolor, presión familiar, mentiras y de esa necesidad tan intensa de alcanzar un sueño que, cuando se convierte en lo único que importa, puede terminar destruyendo absolutamente todo lo demás. Y les voy a decir algo desde el principio. Esta película no es fácil de comentar, porque mientras la estás viendo, hay momentos en los que entiendes a la protagonista y hasta sientes una enorme tristeza por ella, pero también hay momentos en los que piensas, no, espera un segundo, esto ya cruzó una línea demasiado peligrosa. Y creo que precisamente ahí está la fuerza de esta historia. No te permite sentarte cómodamente y decidir desde el primer minuto quién es bueno y quién es malo. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de un hijo propio, de su historia, de las personas que aparecen en ella, de las decisiones que lo cambian todo, y también de mi opinión, porque aquí hay muchísimo que comentar. Y aviso desde ya, esta es de esas películas que probablemente generen opiniones completamente diferentes dependiendo de quién la vea. La historia nos lleva inicialmente a los primeros años de la protagonista, y algo que me pareció interesante es que la película no empieza tratando de convertirla inmediatamente en una persona misteriosa o peligrosa. Al contrario, nos presenta recuerdos de una vida aparentemente normal, momentos familiares y una etapa en la que todo parecía estar comenzando. Hay imágenes de su boda, recuerdos de juventud y esa sensación que todos conocemos cuando vemos vídeos antiguos. Nadie en ese momento tiene idea de todo lo que va a ocurrir después. Y eso es lo que hace que todo resulte todavía más triste. Ella se casó siendo muy joven y desde prácticamente el comienzo de su matrimonio tenía un deseo muy claro, quería ser madre. Para ella no era simplemente una posibilidad para el futuro, era algo que realmente imaginaba como una parte fundamental de su vida. Y aquí quiero hacer una pausa, porque creo que la película toca un tema del que no siempre se habla con suficiente sensibilidad. Hay personas que quieren tener hijos y cuando no pueden hacerlo, la sociedad a veces actúa como si fuera un problema que se pudiera solucionar con una frase motivadora. Relájate y llegará. Todavía eres joven. Adopta y ya está. No pienses tanto en eso. Y la verdad es que, aunque muchas veces estas frases se dicen con buena intención, pueden sentirse terriblemente vacías para alguien que está atravesando un dolor que los demás no terminan de entender. En la película vemos cómo la idea de la maternidad está presente constantemente alrededor de ella. Otras mujeres hablan de sus hijos, de lo especial que fue convertirse en madres, de cómo sus vidas cambiaron, y mientras algunas personas pueden escuchar esas conversaciones con alegría, para alguien que está sufriendo pérdidas reproductivas, ese tipo de situaciones puede convertirse en un recordatorio constante de lo que siente que no puede tener. Y ahí empieza una de las partes más dolorosas de un hijo propio, las pérdidas. La protagonista sufre abortos espontáneos y cada uno de ellos va dejando una marca emocional cada vez más profunda. La película no intenta convertir ese dolor en un espectáculo melodramático, más bien nos deja observar cómo una persona puede empezar a quebrarse poco a poco. Porque una pérdida así no termina necesariamente cuando sales del hospital. Después tienes que volver a casa, tienes que ver a tu familia, tienes que escuchar preguntas, tienes que continuar con tu rutina como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sientas que algo se ha roto.
Y sinceramente, una de las cosas que más me molestó mientras veía esta parte fue la manera en que algunas personas a su alrededor parecían buscar una explicación culpándola a ella, como si una tragedia así siempre tuviera que ser responsabilidad de alguien. Y eso pasa muchísimo, ¿eh? No solamente en esta historia. Tenemos esa horrible costumbre de buscar culpables, incluso cuando la vida simplemente ha sido cruel y complicada. Seguro que hiciste algo mal. Seguro que trabajaste demasiado. Seguro que no te cuidaste. Como si decir esas cosas pudiera cambiar algo. La protagonista intenta seguir adelante, busca tratamiento y continúa con la esperanza de que, tal vez, la próxima vez será diferente. Pero el problema es que, cuando una persona empieza a vivir esperando desesperadamente un único resultado, cada fracaso se siente como si el mundo entero se estuviera terminando. Y mientras ella atraviesa todo esto, también está su matrimonio. La relación con su esposo es una de las cosas que me parecieron más interesantes de analizar, porque tampoco es una historia sencilla de él es el villano y ella es la víctima. Hay momentos en los que él parece no comprender completamente el dolor que ella está viviendo. En otros momentos existe tensión, frustración y presión. Y claro, eso hace que uno se pregunte cuánto puede resistir una relación cuando ambos están sufriendo, pero cada uno lo está haciendo de una manera completamente distinta. Porque a veces queremos que las personas que amamos reaccionen exactamente como nosotros necesitamos. Queremos que sepan qué decir, qué hacer y cuándo abrazarnos. Pero nadie viene con un manual para enfrentar una pérdida de este tipo. Eso no justifica los errores, por supuesto, pero sí hace que la situación sea más humana y más complicada. Después de varias pérdidas, la protagonista comienza a enfrentarse a una realidad que no quiere aceptar. Su cuerpo podría no ser capaz de llevar un embarazo hasta el final. Y cuando escuchas algo así, después de haber deseado algo durante tanto tiempo, bueno, me imagino que debe sentirse como si alguien hubiera apagado una luz que llevabas años intentando mantener encendida. Pero aquí es donde la historia toma un giro que, cuando lo conoces desde la perspectiva de todo lo que ocurrió después, resulta realmente impactante. Durante una visita al hospital, la protagonista conoce a otra mujer. Esta mujer también está embarazada, pero su situación parece completamente diferente. Habla de problemas personales, de una relación complicada y de un embarazo que, según la versión que recibe la protagonista en ese momento, no desea continuar. Y claro, cuando dos personas se encuentran en circunstancias tan opuestas, aparece una posibilidad. Una tiene algo que siente que no quiere. La otra lleva años deseando exactamente eso. La protagonista empieza a imaginar una solución. Si aquella mujer realmente no quiere criar al bebé, ¿por qué no entregárselo a alguien que sí desea darle una vida? Sobre el papel, cuando lo reduces a una frase, puede sonar como una situación que necesita simplemente una conversación, abogados, documentos y un proceso legal. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Y algo que me gusta de esta película es que a medida que avanzamos, empieza a cuestionar nuestra necesidad de creer en una versión de los acontecimientos, porque es la que queremos que sea cierta. La protagonista encuentra algo que parece una respuesta a todas sus oraciones, y desde ese momento comienza a construir toda una vida alrededor de esa posibilidad. Aquí entra uno de los aspectos más inquietantes de la historia. Ella decide hacer creer a las personas de su entorno que está embarazada, y cuando escuché esto por primera vez, pensé, vale, aquí ya estamos entrando en un territorio peligrosísimo. Porque mentir sobre algo tan importante no es una pequeña mentira que puedas arreglar al día siguiente. Cada día que pasa, necesitas sostener la historia. Necesitas recordar qué dijiste, necesitas convencer a más personas. Y lo peor es que, cuanto más grande se hace la mentira, más difícil resulta encontrar una salida.
La película muestra cómo la protagonista empieza a adaptar su comportamiento a la imagen de una mujer embarazada. Su vida cotidiana comienza a girar alrededor de mantener esa apariencia. Busca formas de justificar los cambios físicos y se enfrenta constantemente a situaciones en las que alguien podría descubrir que algo no encaja. Y aquí quiero ser completamente honesto con ustedes. Esta parte me produjo una sensación muy extraña, porque por un lado, sabes que lo que está haciendo está mal, no hay forma de defender la mentira, pero al mismo tiempo, después de haber visto todo el dolor que la llevó hasta ese punto, tampoco puedes verla simplemente como un personaje de una película de suspenso que está engañando a todos por diversión. No. Esta es una persona que claramente está atravesando algo mucho más profundo. Y creo que esa diferencia importa. Una cosa es explicar por qué alguien llega a tomar una decisión, y otra muy diferente es justificar esa decisión. La película camina constantemente sobre esa línea. Nos permite entender el sufrimiento, pero no nos obliga a aprobar las consecuencias. Mientras tanto, la vida alrededor de ella continúa. En el hospital, sus compañeros hacen comentarios sobre su embarazo. En la familia aparecen las preguntas, las expectativas y esa emoción que normalmente acompaña la llegada de un bebé. Y ella, en lugar de detener la situación, sigue adelante. Hay una escena que representa muy bien la contradicción que vive internamente. Las personas que la rodean están felices, hablan del futuro, imaginan al bebé y celebran una nueva etapa. Pero ella parece incapaz de disfrutar realmente de esos momentos. Y claro, ¿cómo podría hacerlo completamente? Está viviendo el sueño que siempre quiso, pero sabe que todo está construido sobre algo que no puede controlar. Imaginen la presión psicológica de eso. Cada felicitación es también un recordatorio de la mentira. Cada regalo para el bebé aumenta la sensación de que ya no hay vuelta atrás. Y hay algo particularmente triste en ver cómo se prepara todo para la llegada de esa niña. La ropa, los objetos, las conversaciones sobre el futuro, porque detrás de toda esa apariencia hay una mujer que probablemente piensa que, si consigue llegar al final del plan, por fin todo el sufrimiento habrá valido la pena. Pero la vida no funciona así. No puedes construir una felicidad estable sobre una situación que depende de ocultar la verdad a todo el mundo. Y aquí es donde un hijo propio comienza a sentirse menos como una historia sobre maternidad y más como una historia sobre una obsesión que ha ido creciendo silenciosamente. La protagonista ya no parece estar pensando solamente en quiero ser madre. Su pensamiento empieza a transformarse en algo mucho más peligroso. Necesito que esto ocurra, cueste lo que cueste. Y cuando llegas a ese punto, cualquier límite puede empezar a parecer negociable. La película también utiliza el contraste entre los momentos aparentemente felices y lo que sabemos que está ocurriendo detrás de ellos. Hay preparativos, compras y planes familiares que, vistos desde fuera, parecen normales y hasta tiernos. Pero como espectadores conocemos la tensión que existe debajo de todo eso. Es como cuando ves una foto de alguien sonriendo y sabes que 5 minutos antes estaba llorando. La imagen puede ser bonita, pero el contexto lo cambia absolutamente todo. Personalmente, creo que esa es una de las razones por las que esta historia me impactó, porque no necesita convertir cada momento en un gran drama. A veces basta con ver a alguien intentando sonreír mientras sabes que por dentro está aterrorizado. Y ojo, porque todavía falta muchísimo para llegar a las consecuencias de todo esto. La relación con su esposo también empieza a cargar con el peso de una realidad que él desconoce. Él se prepara para convertirse en padre. Habla del bebé, participa en los preparativos y se ilusiona con una vida que cree que está a punto de comenzar. Y para mí, esta es una de las partes más crueles de toda la historia, porque la mentira no afecta solamente a quien la cuenta, afecta a todos los que empiezan a construir emociones alrededor de ella. Y eso es algo que muchas veces olvidamos.
cuando ocultamos algo importante, podemos pensar que estamos protegiendo a los demás o simplemente intentando ganar tiempo, pero mientras tanto, esas personas siguen tomando decisiones basándose en una realidad que no existe. La protagonista parece atrapada en su propia creación. Ya no puede simplemente despertarse un día y decir, bueno, familia, tengo que contarles algo, porque ahora hay demasiadas preguntas, demasiadas personas involucradas, demasiadas expectativas. Y entonces llega el momento en que la mujer que conoció en el hospital está cada vez más cerca de dar a luz. Aquí la tensión aumenta muchísimo, porque la protagonista empieza a ver el final de su plan acercándose. Durante meses ha vivido esperando este momento. Ha imaginado que, cuando finalmente tenga al bebé en sus brazos, todo se resolverá. Su matrimonio estará completo, su familia será feliz, su dolor desaparecerá. Pero ustedes y yo sabemos que los problemas que ignoramos durante años no desaparecen simplemente porque conseguimos aquello que queríamos. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque detrás de cada decisión hay una pregunta que me estuvo rondando la cabeza durante toda la película. ¿En qué momento una persona deja de reconocer que ha ido demasiado lejos? ¿Es cuando dice la primera mentira? ¿Cuando involucra a su pareja? ¿Cuando empieza a falsificar la realidad para mantener su historia? ¿O cuando está tan desesperada por conseguir aquello que desea que ya no puede distinguir entre un sueño y una justificación? Yo no tengo una respuesta fácil para eso, y sinceramente creo que la película tampoco intenta darnos una. Lo que sí hace es prepararnos para un momento que cambiará absolutamente todo. Porque la llegada del bebé, que debería representar el comienzo de una nueva vida y una nueva felicidad, termina convirtiéndose en el punto donde todas las mentiras, todas las decisiones y todos los secretos comienzan a acercarse peligrosamente a la verdad. Y hasta aquí les confieso que yo todavía sentía una mezcla extrañísima de emociones. Estaba enfadado con la protagonista por las cosas que estaba haciendo, pero también sentía una enorme tristeza al pensar en la mujer que había sido antes de que todo se descontrolara. Esa joven que simplemente soñaba con tener una familia había llegado a un punto que probablemente nunca imaginó cuando se casó. Pero lo más fuerte de esta historia todavía estaba por venir. Porque una cosa es inventar una vida durante meses, otra muy diferente es enfrentarte al momento en que esa vida imaginaria tiene que convertirse en realidad. Y créanme cuando les digo que, a partir de aquí, un hijo propio deja de ser solamente una historia triste para convertirse en una historia que te hace preguntarte hasta dónde puede llegar una persona cuando el dolor, la obsesión y la desesperación empiezan a ocupar el mismo espacio. Así que quédense conmigo, porque todavía tenemos que hablar del nacimiento, de la verdad que empieza a salir a la luz y de las consecuencias que cambiarán para siempre la vida de todos los involucrados. Y ahí es donde esta película, en mi opinión, se vuelve todavía más difícil de olvidar. Y ahora sí, amigos, aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente intensa. Porque durante toda la primera parte hemos visto cómo la protagonista ha ido construyendo una realidad paralela, una especie de vida imaginaria que, poco a poco, empezó a sentirse real incluso para ella misma. Y creo que eso es lo más aterrador de todo. A veces una mentira comienza siendo algo que tú controlas, pero llega un momento en el que necesitas tantas mentiras nuevas para mantener la primera que, sin darte cuenta, ya no sabes dónde termina la realidad y dónde empieza la historia que has inventado. La llegada del bebé se acerca y todo el mundo alrededor de ella está emocionado. Su esposo está emocionado. La familia está emocionada. Se preparan cosas para la niña, se habla de nombres, de ropa, de cómo será cuando llegue a casa. Desde fuera parece exactamente la historia que ella siempre había querido vivir. Y si alguien llegara en ese momento sin conocer todo lo anterior, probablemente pensaría, qué bonito, por fin después de tanto sufrimiento, esta mujer va a conseguir lo que tanto deseaba.
Pero nosotros sabemos que hay una bomba de tiempo debajo de toda esa felicidad, y es que la película hace algo que me pareció bastante inteligente. No presenta la mentira como una aventura emocionante. No es una historia de mira qué lista es, está engañando a todos. Para nada. Cada vez que la protagonista consigue salir de una situación complicada, en vez de sentir alivio como espectador, sientes todavía más tensión, porque sabes que simplemente está aplazando el momento inevitable. Hay una situación particularmente incómoda relacionada con los controles médicos. La protagonista necesita mantener la apariencia de que su embarazo es real, incluso frente a circunstancias en las que cualquier detalle podría revelar la verdad. Y aquí, sinceramente, yo estaba viendo la película pensando, hermana, este es el momento, di la verdad, detén todo antes de que sea peor. Pero claro, desde fuera es muy fácil decirlo. Cuando una persona lleva tanto tiempo construyendo algo, reconocer la verdad significa aceptar que todo se viene abajo, no solamente el plan, también la imagen que los demás tienen de ti, también la confianza de tu pareja, también los meses de ilusión de tu familia, y probablemente la protagonista sentía que decir la verdad sería perderlo absolutamente todo. Así que continúa, y continúa hasta el último momento. Mientras tanto, la mujer embarazada que la protagonista conoció en el hospital está a punto de dar a luz. Esta situación es fundamental para entender lo que viene después, porque la protagonista parece convencida de que existe una especie de acuerdo entre ambas. En su mente, ese bebé representa la oportunidad que la vida le había negado tantas veces, la posibilidad de terminar finalmente con años de dolor. Pero aquí aparece algo que la película nos recuerda de una manera brutal. Desear algo con todas tus fuerzas no te da derecho a conseguirlo de cualquier manera. Y sé que esa frase suena sencilla, pero cuando vemos toda la historia detrás de ella, adquiere un peso completamente diferente. Porque estamos hablando de una mujer que ha perdido embarazos, que ha sido presionada por su entorno, que ha visto cómo su sueño se alejaba una y otra vez. Sin embargo, el dolor no convierte automáticamente en correcta cualquier decisión que tomemos después. Y entonces llega el día. La protagonista va al hospital con una mezcla de nervios, ilusión y miedo. Pero aquí hay algo que me pareció especialmente triste. Las personas que trabajan con ella, que la conocen, que la han visto durante todos estos meses, no entienden realmente qué está pasando. Para ellos, ella está simplemente viviendo el final de un embarazo, pero en realidad está a punto de enfrentarse al momento más importante y más peligroso de toda la mentira. El bebé nace. Y aquí la película cambia completamente de tono. Hasta ese momento todavía existía una especie de quizás las cosas se resolverán, quizás el acuerdo realmente funcionará, quizás todo podrá arreglarse de alguna manera. Pero cuando la niña finalmente está allí, cuando ya es una persona real y no simplemente una idea, todo adquiere una dimensión completamente diferente. La protagonista se encuentra frente a la bebé y parece que todo aquello que había imaginado durante tanto tiempo se concentra en un solo instante. Y es aquí donde yo tuve una reacción muy contradictoria. Porque, por un segundo, puedes entender la emoción de esa mujer. Después de años soñando con sostener a un bebé, después de pérdidas y frustraciones, finalmente tiene a una niña frente a ella, pero inmediatamente llega la otra parte de tu cabeza diciendo, espera, esto no es así de simple. Esta niña tiene una familia, tiene una historia, no puedes simplemente decidir que ahora te pertenece. Y ahí está el corazón de todo el conflicto. La mujer que había conocido durante el proceso no parece mostrar el mismo apego que la protagonista esperaba. La situación se vuelve confusa, rápida y emocionalmente caótica, y la protagonista, en vez de detenerse y buscar una solución legal, toma una decisión que cambiará su vida para siempre.
decide llevarse a la bebé. Y amigos, aquí ya no estamos hablando de una mentira sobre un embarazo. Estamos hablando de una decisión real con consecuencias reales. La protagonista entiende que no puede salir tranquilamente del hospital como si nada hubiera ocurrido. No puede simplemente aparecer delante de todos con una niña y esperar que nadie haga preguntas. Pero en su desesperación encuentra una forma de salir del lugar con el bebé, y esta parte es difícil de ver, porque una cosa es escuchar posteriormente lo que ocurrió y otra muy diferente es imaginar el momento. Una persona cargando a una recién nacida mientras intenta escapar de una situación que sabe perfectamente que no puede mantenerse en secreto para siempre. Pero ella lo hace. Cuando finalmente se encuentra con su esposo, llega uno de los momentos más importantes de toda la historia. Él no entiende qué está ocurriendo. Durante meses creyó que su esposa estaba embarazada. Durante meses se preparó para ser padre. Y de repente tiene delante una situación completamente diferente a la que esperaba. La protagonista finalmente tiene que enfrentarse a la verdad, o al menos a una parte de ella. Y la reacción de él es completamente comprensible. Se enfada, se siente engañado, se siente confundido, porque imagínense descubrir que la persona con la que compartes tu vida te ha ocultado algo tan enorme durante meses. No estamos hablando de una pequeña mentira para evitar una discusión. Estamos hablando de una mentira que cambió por completo la forma en la que él entendía su propia vida. Y aquí quiero decir algo que me parece importante. Muchas veces, cuando vemos historias como esta, la atención se concentra tanto en la persona que cometió el acto principal que olvidamos a quienes fueron arrastrados a la situación. El esposo también se convierte en víctima de las decisiones de su pareja. Él no eligió vivir esa mentira. Él no sabía lo que estaba ocurriendo. Y de repente tiene que tomar decisiones en medio de una situación completamente absurda y aterradora. Al principio quiere que todo se detenga. Quiere que se devuelva a la niña y que terminen con aquello antes de que sea demasiado tarde. Y honestamente, en ese momento pensé, por favor, hazlo. Esto todavía puede evitar una tragedia mayor. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando una recién nacida aparece en medio de una situación emocional, las cosas se vuelven todavía más complicadas. La pareja termina pasando tiempo con la bebé y, por un instante, aparece esa imagen de familia que ambos habían soñado durante años, y esta parte me pareció una de las más inquietantes de toda la película, porque ves a estas personas con la niña y por unos momentos parecen felices. La bebé no entiende lo que está pasando, ella simplemente está ahí, inocente, completamente ajena al caos de los adultos que la rodean. Y ellos, después de todo lo que han vivido, empiezan a experimentar esa sensación que habían imaginado tantas veces, pero esa felicidad tiene fecha de caducidad. Y creo que la película hace muy bien en no convertir esos momentos en algo romántico. No intenta decirnos, miren qué familia tan bonita, tal vez todo estuvo bien al final. Al contrario, la incomodidad está siempre presente porque sabes que esa niña no llegó allí mediante un proceso normal. La pregunta ya no es si descubrirán la verdad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará todo en explotar? Y, como era inevitable, las autoridades terminan interviniendo. Cuando la policía comienza a hacer preguntas, la historia construida durante meses empieza a derrumbarse a una velocidad impresionante, porque las mentiras pueden mantenerse mientras nadie las examine demasiado. Pero cuando llegan investigadores, documentos, registros médicos y preguntas específicas, todo aquello que parecía controlado comienza a mostrar grietas, y ahí llega otro momento muy interesante desde el punto de vista documental. La película empieza a alejarse de la experiencia personal de la protagonista y nos permite ver el caso desde fuera. Ya no estamos solamente dentro de su cabeza, escuchando sus emociones y comprendiendo su sufrimiento.
Ahora existen hechos, investigaciones y otras personas que cuentan una versión diferente. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva, porque hasta ese momento podríamos pensar que la protagonista realmente había establecido algún tipo de acuerdo con otra mujer. Quizás no era legal, quizás era irresponsable, pero todavía existía la posibilidad de que hubiera algún tipo de relación entre ambas. Sin embargo, a medida que la investigación avanza, las autoridades descubren algo mucho más perturbador. La historia no era como ella la había contado, y aquí fue cuando yo me quedé pensando, entonces, ¿cuánto de lo que acabamos de ver desde su perspectiva era realmente cierto? Porque una cosa es tener una interpretación diferente de los acontecimientos. Todos hacemos eso. Dos personas pueden vivir la misma situación y recordarla de maneras completamente distintas. Pero otra cosa muy diferente es construir una versión de los hechos que no coincide con la realidad. La investigación concluye que no existía la relación que la protagonista había intentado presentar. No había un acuerdo real como el que ella describía. La familia de la bebé tenía su propia historia y la situación era completamente diferente de la imagen que se había construido. Y cuando empiezan a aparecer las imágenes reales, los testimonios y las grabaciones relacionadas con el caso, la película adquiere una fuerza enorme, porque de repente ya no estamos viendo solamente una dramatización de algo impactante. Estamos viendo que detrás de cada escena hubo personas reales, una madre real, un padre real, una bebé real, y eso hace que todo sea muchísimo más difícil de procesar. La madre de la niña aparece explicando su propia versión y deja claro que no existía la relación que la protagonista había imaginado o contado. La idea de que se trataba de un embarazo no deseado, de una madre que quería abandonar a su hija o de una mujer que había aceptado entregar a su bebé empieza a derrumbarse. Y, sinceramente, aquí es donde mi simpatía por la protagonista cambió bastante. Porque una cosa es sentir compasión por alguien que ha sufrido, eso todavía lo siento, pero también tienes que reconocer el daño causado. El dolor de una persona no desaparece porque haya cometido algo terrible, y el daño causado tampoco desaparece porque la persona estuviera sufriendo. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Puedes sentir pena por alguien y al mismo tiempo pensar que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Y creo que un hijo propio funciona precisamente porque nos obliga a sostener esas dos ideas sin elegir solamente una. A partir de aquí, la historia se convierte en un caso público. La protagonista y su esposo son llevados ante las autoridades y la situación recibe atención mediática. De repente, aquello que durante tanto tiempo fue un secreto personal se transforma en una historia conocida por todo el mundo. Imaginen lo terrible que debe ser eso. Primero estás viviendo una tragedia privada, después intentas ocultarla, luego construyes una mentira. Y finalmente todo explota delante de policías, periodistas y personas que no te conocen pero ya tienen una opinión sobre ti. No estoy diciendo que la atención pública sea el peor castigo de esta historia. Claramente hay consecuencias legales mucho más importantes, pero el documental muestra cómo un caso personal puede convertirse en algo que deja de pertenecerte. Todo el mundo empieza a hablar de ti, todo el mundo tiene una teoría, todo el mundo cree saber quién eres. Y mientras tanto, tú estás sentado en medio de todo, intentando entender cómo llegaste hasta allí. Hay imágenes y testimonios que muestran el proceso de investigación, y es aquí donde conocemos con mayor claridad la versión de las autoridades. Según las conclusiones del caso, la protagonista no tenía una conexión legítima con los padres de la niña, y la idea de que todo había sido un acuerdo previamente establecido no se sostenía. La bebé fue llevada del hospital sin el consentimiento de sus padres, y decirlo así, de manera directa, es duro, porque durante toda la primera parte de la historia estamos dentro de una narrativa emocional. Conocemos las pérdidas, la frustración, la desesperación,
pero ahora la realidad legal aparece con toda su fuerza. Una niña fue separada de sus padres, y ningún dolor puede cambiar ese hecho. Esto me hizo pensar muchísimo en algo que ocurre con frecuencia cuando hablamos de casos reales. A veces las historias más impactantes reciben tanta atención por la persona que cometió el acto que las víctimas terminan convirtiéndose en personajes secundarios. Aquí no deberíamos olvidar a la familia de la bebé. Para ellos no era una historia documental, no era una película, era su hija. Imaginen el miedo. Imaginen descubrir que tu recién nacida no está donde debería estar. No creo que exista una manera sencilla de describir lo que una situación así puede provocar en una familia, y por eso, aunque la película dedica mucho tiempo a explorar la mente de la protagonista, también es importante mantener la perspectiva. Comprender no significa olvidar a quienes sufrieron las consecuencias. Mientras todo esto sucede, el esposo de la protagonista también empieza a contar su experiencia, y esta parte me pareció sorprendentemente emocional. Él habla de la confusión, de la rabia y del sentimiento de haber sido engañado. Pero con el paso del tiempo también intenta comprender qué estaba ocurriendo realmente con la mujer a la que amaba. Y aquí aparece una pregunta muy difícil. ¿Qué haces cuando la persona que amas comete algo que no puedes defender? Creo que es fácil decir, yo me iría inmediatamente cuando vemos una historia desde fuera. Y quizás muchos lo haríamos, pero el amor no funciona como un interruptor. No siempre puedes apagarlo simplemente porque descubres algo terrible. Puedes estar furioso con alguien y seguir queriéndolo. Puedes sentirte traicionado y, aún así, recordar todos los años que compartiste con esa persona. Puedes pensar que alguien debe asumir las consecuencias y, al mismo tiempo, preocuparte por lo que le ocurrirá. Eso es lo que hace que la posición del esposo sea tan complicada. Él no puede cambiar lo que ocurrió. Tampoco puede fingir que no pasó nada. Pero tiene que decidir qué significa todo eso para su relación. Y créanme, esta parte todavía se vuelve mucho más intensa cuando conocemos lo que ocurre después del juicio y cómo la protagonista enfrenta una condena que cambiará una enorme parte de su vida. Porque hasta ahora hemos hablado del deseo de tener un hijo, de la mentira, de la bebé y de la investigación. Pero todavía no hemos llegado a una de las partes más impactantes de toda esta historia. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene que pasar años enfrentándose cada día a las consecuencias de una decisión tomada en uno de los momentos más desesperados de su vida? ¿Qué pasa con un matrimonio cuando el amor tiene que sobrevivir a la prisión, a la culpa y a una traición tan enorme? Y sobre todo, ¿es posible volver a construir una vida después de haber perdido más de una década? Eso, amigos, es lo que vamos a seguir descubriendo, porque la parte que viene no trata solamente del castigo, trata de algo mucho más complicado, el paso del tiempo. Y el tiempo, cuando estás encerrado, cuando has perdido a tu familia, o cuando te preguntas constantemente qué habría pasado si hubieras tomado una decisión diferente, puede convertirse en el personaje más cruel de toda la historia. Y aquí es donde la historia de un hijo propio cambia otra vez de dirección, porque después de todo lo ocurrido, ya no estamos viendo a una mujer intentando convertirse en madre. Ahora, estamos viendo a una mujer que tiene que vivir con las consecuencias de todo lo que hizo para conseguirlo. Y para mí, esta es una de las partes más interesantes de toda la película, porque el tiempo empieza a jugar un papel enorme. Hasta ahora, todo había ocurrido muy rápido. Una pérdida, otra pérdida, una nueva esperanza, una mentira, un plan, un bebé, la policía, la investigación. Todo parecía suceder sin darle a nadie tiempo para respirar. Pero cuando llega la condena, de repente todo se detiene. La protagonista recibe una sentencia de 13 años de prisión.
13 años. Y cuando escuchas esa cifra, parece solamente un número. Pero intentemos imaginar lo que significa realmente. 13 años son cumpleaños que no vas a celebrar con tu familia. Son navidades que pasarán sin ti. Son personas que van a cambiar mientras tú estás en el mismo lugar. Son fotografías de tus seres queridos que envejecen lentamente. Son conversaciones que no puedes tener cara a cara. Es ver pasar una parte enorme de tu vida desde detrás de una puerta. Y aquí la película empieza a mostrarnos algo que me parece muy importante. La protagonista deja de ser simplemente el personaje que cometió un delito y empieza a convertirse en una persona obligada a convivir diariamente con su propio pasado. Porque una condena no borra lo que ocurrió. Tampoco borra el deseo que tenía. No borra las pérdidas que sufrió. No borra la mentira. No borra a la bebé. No borra el daño. Simplemente establece una consecuencia. Y creo que la película es bastante inteligente al no intentar presentarnos la prisión como una especie de castigo cinematográfico exagerado. No necesitamos eso. La realidad de pasar años encerrada ya es suficientemente fuerte. La vemos adaptándose a una rutina completamente diferente. Ya no existe la vida que tenía antes. No existe el trabajo en el hospital. No existen las conversaciones familiares de todos los días. No existen los planes que había hecho con su esposo. Ahora hay horarios, reglas, espacios limitados y una rutina repetitiva. Y aquí me pasó algo curioso mientras veía estas escenas. Al principio pensé que iban a ser simplemente una continuación del caso, como una especie de «esto fue lo que le ocurrió después». Pero cuanto más avanzaba, más entendía que estas escenas eran importantes, porque nos mostraban algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de delitos reales. La condena puede ser de 13 años, pero el impacto no dura 13 años. Puede durar toda una vida. La protagonista tiene que vivir sabiendo que su decisión no solamente cambió su propia vida, cambió la vida de su esposo, de las familias involucradas y, sobre todo, de una niña que no tuvo ninguna responsabilidad en absolutamente nada de lo ocurrido. Y esa idea pesa muchísimo. Dentro de la prisión, la protagonista empieza a construir una rutina. Conoce a otras mujeres, hace amistades, aprende a convivir con un ambiente que nunca había imaginado para sí misma. Y creo que aquí aparece otra faceta interesante de la película documental. Cuando ves a alguien en prisión, es fácil reducirlo al delito que cometió. Esta persona hizo esto. Fin de la historia. Pero cuando empiezas a verla durante años, cuando escuchas sus pensamientos, cuando ves cómo habla, cómo recuerda a su familia y cómo procesa lo que ocurrió, empiezas a recordar que incluso las personas que cometen errores terribles siguen teniendo una vida interior. Eso no significa que debamos olvidar el delito. Significa que estamos viendo a un ser humano enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Y personalmente, creo que esa es una de las cosas que más me gustan de este tipo de documentales. No quiero que una película me diga qué tengo que pensar. Prefiero que me muestre suficientes elementos para que yo mismo tenga que tomar una posición. Y con esta historia, eso es exactamente lo que ocurre, porque yo puedo decir: entiendo por qué estaba desesperada, pero también puedo decir, lo que hizo fue completamente inaceptable. Las dos cosas pueden ser verdad. Durante su tiempo en prisión, la protagonista continúa pensando en su esposo, y aquí es donde la relación entre ellos adquiere una dimensión mucho más emocional, porque recuerden algo, él también fue engañado. Cuando descubrió toda la verdad, tuvo que procesar no solamente el delito, sino también el hecho de que la mujer con la que había compartido su vida había construido una realidad falsa delante de él. Y aún así, con el paso del tiempo, él comienza a comprender que detrás de aquellas decisiones había una mujer profundamente afectada por todo lo que había vivido.
Al principio estaba lleno de rabia y, sinceramente, ¿cómo no iba a estarlo? Si tu pareja te dice durante meses que está embarazada, tú construyes toda una vida alrededor de esa idea y después descubres que era mentira. Creo que sería casi imposible no sentir una enorme traición. Pero el tiempo cambia la forma en la que vemos las cosas. La rabia inicial empieza a mezclarse con tristeza. Después aparece la comprensión y finalmente aparece algo que puede parecer contradictorio: el amor. Él llega a explicar que, aunque estaba extremadamente enfadado por lo ocurrido, con el paso del tiempo empezó a comprender mejor el estado emocional en el que ella se encontraba cuando tomó aquellas decisiones. Y esta parte, amigos, me parece bastante poderosa, porque nos recuerda que perdonar a alguien no significa decir que lo que hizo estuvo bien. El perdón no cambia los hechos, no elimina las consecuencias, no devuelve el tiempo, pero puede cambiar la forma en la que una persona decide vivir con esos recuerdos. Durante los años en prisión, él continúa escribiéndole cartas. Y aquí sí tengo que decir que estas cartas son uno de los elementos emocionales más fuertes de toda la historia, porque una carta tiene algo que un mensaje de texto no tiene. Una carta requiere tiempo. Tienes que sentarte, pensar, escribir, leer lo que has escrito y finalmente enviarlo. Cuando alguien está en prisión y recibe una carta de una persona que está afuera, esa hoja de papel puede convertirse en una conexión con el mundo exterior. Para la protagonista, las cartas de su esposo se convierten en una forma de saber que, aunque su vida había quedado destruida en muchos aspectos, todavía existía alguien que pensaba en ella. Y esto también me hizo pensar en cómo las relaciones cambian cuando ya no puedes vivirlas de la manera normal. Antes podían hablar en casa, podían discutir, podían salir, podían comprar cosas juntos, podían planear una familia. Ahora una carta puede ser uno de los momentos más importantes de la semana. Es extraño cómo las circunstancias pueden cambiar completamente el valor de algo tan simple. Y según pasa el tiempo, la protagonista empieza a mirar hacia atrás. Ya no está en medio de la crisis, ya no está tomando decisiones desesperadas. Ahora tiene años para pensar, y creo que ese es uno de los castigos psicológicos más fuertes de toda la historia, porque cuando estás en medio de una situación extrema, actúas. Cuando todo termina, piensas. Y pensar durante años en lo que hiciste puede ser incluso más difícil. ¿Qué habría ocurrido si hubiera aceptado que quizá nunca tendría hijos biológicos? ¿Qué habría ocurrido si hubiera buscado otra forma legal de convertirse en madre? ¿Qué habría ocurrido si hubiera hablado con su esposo? ¿Qué habría ocurrido si hubiera detenido la mentira después del primer paso? ¿Qué habría ocurrido si hubiera aceptado ayuda psicológica? Son preguntas que no tienen respuesta, y precisamente por eso pueden perseguirte durante toda la vida. La película también deja bastante claro que la protagonista había desarrollado una idea extremadamente fuerte alrededor de la maternidad. Para ella, tener un hijo no era solamente un deseo, se convirtió en una necesidad emocional. Y aquí creo que tenemos que hablar de algo que me parece fundamental, la presión social. Porque desde joven había recibido constantemente el mensaje de que la maternidad era una parte esencial de lo que significaba ser mujer y tener una vida completa. ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Y ustedes para cuándo? ¿Ya están buscando? ¿No quieren adoptar? Un matrimonio sin hijos no es lo mismo. Quizá algunas personas hacen estas preguntas sin mala intención, pero cuando se repiten durante años, pueden convertirse en una carga. Y especialmente cuando alguien está atravesando problemas de fertilidad o pérdidas, cada comentario puede sentirse como una pequeña herida. La película no dice que la sociedad sea responsable de las decisiones criminales de la protagonista, y yo tampoco lo diría. Ella es responsable de sus actos. Pero sí creo que la película nos invita a preguntarnos cuánto daño puede hacer una cultura que convierte la maternidad en una especie de requisito para sentirse completa.
Porque si constantemente le dices a alguien que su vida no estará completa hasta que tenga un hijo, no debería sorprendernos que algunas personas terminen sintiendo que no tenerlo significa haber fracasado. Eso no justifica lo que hizo, pero ayuda a entender el terreno emocional sobre el que se construyó todo. Y aquí también entra el matrimonio. Su esposo había deseado tener hijos, ella también. Pero después de todo lo ocurrido, esa cuestión cambia completamente. Para él, la idea de formar una familia sigue existiendo. Para ella, después de lo que pasó, la maternidad comienza a convertirse en algo mucho más complicado. Ya no es simplemente, quiero un bebé. Ahora existe el recuerdo de todo lo que ocurrió. Existe la prisión. Existe la niña. Existe la culpa. Existe el miedo. Y quizá, sobre todo, existe la pregunta de si alguna vez podría volver a intentar ser madre sin volver a caer en la misma obsesión. Después de 13 años, llega finalmente el día de su liberación. Y aquí la película vuelve a cambiar de tono, porque durante años hemos visto puertas cerradas. Ahora, por primera vez, esa puerta se abre. La protagonista sale de prisión, y afuera están sus seres queridos, su familia, personas que han esperado mucho tiempo para verla regresar. Y el momento es profundamente emocional porque, aunque han pasado 13 años, para ellos la persona que está saliendo sigue siendo alguien que recuerdan de antes. Pero ella ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado. Cuando entró en prisión era una mujer joven. Cuando sale, ha pasado una parte enorme de su vida dentro. Su edad, su forma de ver las cosas, sus prioridades, todo ha cambiado. Y aquí hay algo que me parece realmente triste. El mundo no se detuvo mientras ella estaba en prisión. La gente siguió viviendo. Las calles cambiaron. La tecnología cambió. Las personas que conocía envejecieron. Y ella tiene que volver a aprender cómo vivir en ese mundo. Es casi como regresar a un lugar conocido que, al mismo tiempo, ya no reconoces. Su esposo está allí, también está su matrimonio. La relación con su esposo es una de las cosas que me parecieron más interesantes de analizar, porque tampoco es una historia sencilla de él es el villano y ella es la víctima. Hay momentos en los que él parece no comprender completamente el dolor que ella está viviendo. En otros momentos existe tensión, frustración y presión. Y claro, eso hace que uno se pregunte cuánto puede resistir una relación cuando ambos están sufriendo, pero cada uno lo está haciendo de una manera completamente distinta. Porque a veces queremos que las personas que amamos reaccionen exactamente como nosotros necesitamos. Queremos que sepan qué decir, qué hacer y cuándo abrazarnos. Pero nadie viene con un manual para enfrentar una pérdida de este tipo. Eso no justifica los errores, por supuesto, pero sí hace que la situación sea más humana y más complicada. Después de varias pérdidas, la protagonista comienza a enfrentarse a una realidad que no quiere aceptar. Su cuerpo podría no ser capaz de llevar un embarazo hasta el final. Y cuando escuchas algo así, después de haber deseado algo durante tanto tiempo, bueno, me imagino que debe sentirse como si alguien hubiera apagado una luz que llevabas años intentando mantener encendida. Pero aquí es donde la historia toma un giro que, cuando lo conoces desde la perspectiva de todo lo que ocurrió después, resulta realmente impactante. Durante una visita al hospital, la protagonista conoce a otra mujer. Esta mujer también está embarazada, pero su situación parece completamente diferente. Habla de problemas personales, de una relación complicada y de un embarazo que, según la versión que recibe la protagonista en ese momento, no desea continuar. Y claro, cuando dos personas se encuentran en circunstancias tan opuestas,
aparece una posibilidad. Una tiene algo que siente que no quiere. La otra lleva años deseando exactamente eso. La protagonista empieza a imaginar una solución. Si aquella mujer realmente no quiere criar al bebé, ¿por qué no entregárselo a alguien que sí desea darle una vida? Sobre el papel, cuando lo reduces a una frase, puede sonar como una situación que necesita simplemente una conversación, abogados, documentos y un proceso legal. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Y algo que me gusta de esta película es que a medida que avanzamos, empieza a cuestionar nuestra necesidad de creer en una versión de los acontecimientos, porque es la que queremos que sea cierta. La protagonista encuentra algo que parece una respuesta a todas sus oraciones, y desde ese momento comienza a construir toda una vida alrededor de esa posibilidad. Aquí entra uno de los aspectos más inquietantes de la historia. Ella decide hacer creer a las personas de su entorno que está embarazada. Y cuando escuché esto por primera vez, pensé, vale, aquí ya estamos entrando en un territorio peligrosísimo. Porque mentir sobre algo tan importante no es una pequeña mentira que puedas arreglar al día siguiente. Cada día que pasa, necesitas sostener la historia, necesitas recordar qué dijiste, necesitas convencer a más personas. Y lo peor es que, cuanto más grande se hace la mentira, más difícil resulta encontrar una salida. La película muestra cómo la protagonista empieza a adaptar su comportamiento a la imagen de una mujer embarazada. Su vida cotidiana comienza a girar alrededor de mantener esa apariencia. Busca formas de justificar los cambios físicos y se enfrenta constantemente a situaciones en las que alguien podría descubrir que algo no encaja. Y aquí quiero ser completamente honesto con ustedes. Esta parte me produjo una sensación muy extraña, porque por un lado, sabes que lo que está haciendo está mal. No hay forma de defender la mentira. Pero al mismo tiempo, después de haber visto todo el dolor que la llevó hasta ese punto, tampoco puedes verla simplemente como un personaje de una película de suspenso que está engañando a todos por diversión. No. Esta es una persona que claramente está atravesando algo mucho más profundo. Y creo que esa diferencia importa. Una cosa es explicar por qué alguien llega a tomar una decisión, y otra muy diferente es justificar esa decisión. La película camina constantemente sobre esa línea. Nos permite entender el sufrimiento, pero no nos obliga a aprobar las consecuencias. Mientras tanto, la vida alrededor de ella continúa. En el hospital, sus compañeros hacen comentarios sobre su embarazo. En la familia aparecen las preguntas, las expectativas y esa emoción que normalmente acompaña la llegada de un bebé. Y ella, en lugar de detener la situación, sigue adelante. Hay una escena que representa muy bien la contradicción que vive internamente. Las personas que la rodean están felices, hablan del futuro, imaginan al bebé y celebran una nueva etapa. Pero ella parece incapaz de disfrutar realmente de esos momentos. Y claro, ¿cómo podría hacerlo completamente? Está viviendo el sueño que siempre quiso, pero sabe que todo está construido sobre algo que no puede controlar. Imaginen la presión psicológica de eso. Cada felicitación es también un recordatorio de la mentira. Cada regalo para el bebé aumenta la sensación de que ya no hay vuelta atrás. Y hay algo particularmente triste en ver cómo se prepara todo para la llegada de esa niña. La ropa, los objetos, las conversaciones sobre el futuro, porque detrás de toda esa apariencia hay una mujer que probablemente piensa que, si consigue llegar al final del plan, por fin todo el sufrimiento habrá valido la pena, pero la vida no funciona así.
No puedes construir una felicidad estable sobre una situación que depende de ocultar la verdad a todo el mundo. Y aquí es donde un hijo propio comienza a sentirse menos como una historia sobre maternidad y más como una historia sobre una obsesión que ha ido creciendo silenciosamente. La protagonista ya no parece estar pensando solamente en quiero ser madre. Su pensamiento empieza a transformarse en algo mucho más peligroso. Necesito que esto ocurra, cueste lo que cueste. Y cuando llegas a ese punto, cualquier límite puede empezar a parecer negociable. La película también utiliza el contraste entre los momentos aparentemente felices y lo que sabemos que está ocurriendo detrás de ellos. Hay preparativos, compras y planes familiares que, vistos desde fuera, parecen normales y hasta tiernos. Pero como espectadores conocemos la tensión que existe debajo de todo eso. Es como cuando ves una foto de alguien sonriendo y sabes que 5 minutos antes estaba llorando. La imagen puede ser bonita, pero el contexto lo cambia absolutamente todo. Personalmente, creo que esa es una de las razones por las que esta historia me impactó, porque no necesita convertir cada momento en un gran drama. A veces basta con ver a alguien intentando sonreír mientras sabes que por dentro está aterrorizado. Y ojo, porque todavía falta muchísimo para llegar a las consecuencias de todo esto. La relación con su esposo también empieza a cargar con el peso de una realidad que él desconoce. Él se prepara para convertirse en padre. Habla del bebé, participa en los preparativos y se ilusiona con una vida que cree que está a punto de comenzar. Y para mí, esta es una de las partes más crueles de toda la historia, porque la mentira no afecta solamente a quien la cuenta, afecta a todos los que empiezan a construir emociones alrededor de ella. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Cuando ocultamos algo importante, podemos pensar que estamos protegiendo a los demás o simplemente intentando ganar tiempo. Pero mientras tanto, esas personas siguen tomando decisiones basándose en una realidad que no existe. La protagonista parece atrapada en su propia creación. Ya no puede simplemente despertarse un día y decir, bueno, familia, tengo que contarles algo, porque ahora hay demasiadas preguntas. Demasiadas personas involucradas, demasiadas expectativas. Y entonces llega el momento en que la mujer que conoció en el hospital está cada vez más cerca de dar a luz. Aquí la tensión aumenta muchísimo, porque la protagonista empieza a ver el final de su plan acercándose. Durante meses ha vivido esperando este momento. Ha imaginado que, cuando finalmente tenga al bebé en sus brazos, todo se resolverá. Su matrimonio estará completo, su familia será feliz, su dolor desaparecerá. Pero ustedes y yo sabemos que los problemas que ignoramos durante años no desaparecen simplemente porque conseguimos aquello que queríamos. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque detrás de cada decisión hay una pregunta que me estuvo rondando la cabeza durante toda la película. ¿En qué momento una persona deja de reconocer que ha ido demasiado lejos? ¿Es cuando dice la primera mentira? ¿Cuando involucra a su pareja? ¿Cuando empieza a falsificar la realidad para mantener su historia? ¿O cuando está tan desesperada por conseguir aquello que desea que ya no puede distinguir entre un sueño y una justificación? Yo no tengo una respuesta fácil para eso, y sinceramente creo que la película tampoco intenta darnos una. Lo que sí hace es prepararnos para un momento que cambiará absolutamente todo. Porque la llegada del bebé, que debería representar el comienzo de una nueva vida y una nueva felicidad, termina convirtiéndose en el punto donde todas las mentiras, todas las decisiones y todos los secretos comienzan a acercarse peligrosamente a la verdad.
Y hasta aquí les confieso que yo todavía sentía una mezcla extrañísima de emociones. Estaba enfadado con la protagonista por las cosas que estaba haciendo, pero también sentía una enorme tristeza al pensar en la mujer que había sido antes de que todo se descontrolara. Esa joven que simplemente soñaba con tener una familia había llegado a un punto que probablemente nunca imaginó cuando se casó. Pero lo más fuerte de esta historia todavía estaba por venir. Porque una cosa es inventar una vida durante meses, otra muy diferente es enfrentarte al momento en que esa vida imaginaria tiene que convertirse en realidad. Y créanme cuando les digo que, a partir de aquí, un hijo propio deja de ser solamente una historia triste para convertirse en una historia que te hace preguntarte hasta dónde puede llegar una persona cuando el dolor, la obsesión y la desesperación empiezan a ocupar el mismo espacio. Así que quédense conmigo porque todavía tenemos que hablar del nacimiento, de la verdad que empieza a salir a la luz y de las consecuencias que cambiarán para siempre la vida de todos los involucrados. Y ahí es donde esta película, en mi opinión, se vuelve todavía más difícil de olvidar. Y ahora sí, amigos, aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente intensa. Porque durante toda la primera parte hemos visto cómo la protagonista ha ido construyendo una realidad paralela, una especie de vida imaginaria que, poco a poco, empezó a sentirse real incluso para ella misma. Y creo que eso es lo más aterrador de todo. A veces una mentira comienza siendo algo que tú controlas, pero llega un momento en el que necesitas tantas mentiras nuevas para mantener la primera que, sin darte cuenta, ya no sabes dónde termina la realidad y dónde empieza la historia que has inventado. La llegada del bebé se acerca y todo el mundo alrededor de ella está emocionado. Su esposo está emocionado. La familia está emocionada. Se preparan cosas para la niña, se habla de nombres, de ropa, de cómo será cuando llegue a casa. Desde fuera parece exactamente la historia que ella siempre había querido vivir. Y si alguien llegara en ese momento sin conocer todo lo anterior, probablemente pensaría: qué bonito, por fin después de tanto sufrimiento, esta mujer va a conseguir lo que tanto deseaba. Pero nosotros sabemos que hay una bomba de tiempo debajo de toda esa felicidad, y es que la película hace algo que me pareció bastante inteligente. No presenta la mentira como una aventura emocionante. No es una historia de mira qué lista es, está engañando a todos. Para nada. Cada vez que la protagonista consigue salir de una situación complicada, en vez de sentir alivio como espectador, sientes todavía más tensión, porque sabes que simplemente está aplazando el momento inevitable. La protagonista y su esposo son llevados ante las autoridades y la situación recibe atención mediática. De repente, aquello que durante tanto tiempo fue un secreto personal se transforma en una historia conocida por todo el mundo. Imaginen lo terrible que debe ser eso. Primero estás viviendo una tragedia privada, después intentas ocultarla, luego construyes una mentira. Y finalmente todo explota delante de policías, periodistas y personas que no te conocen pero ya tienen una opinión sobre ti. No estoy diciendo que la atención pública sea el peor castigo de esta historia. Claramente hay consecuencias legales mucho más importantes, pero el documental muestra cómo un caso personal puede convertirse en algo que deja de pertenecerte. Todo el mundo empieza a hablar de ti, todo el mundo tiene una teoría, todo el mundo cree saber quién eres. Y mientras tanto, tú estás sentado en medio de todo, intentando entender cómo llegaste hasta allí. Hay imágenes y testimonios que muestran el proceso de investigación, y es aquí donde conocemos con mayor claridad la versión de las autoridades. Según las conclusiones del caso,
La protagonista no tenía una conexión legítima con los padres de la niña y la idea de que todo había sido un acuerdo previamente establecido no se sostenía. La bebé fue llevada del hospital sin el consentimiento de sus padres, y decirlo así, de manera directa, es duro, porque durante toda la primera parte de la historia estamos dentro de una narrativa emocional. Conocemos las pérdidas, la frustración, la desesperación, pero ahora la realidad legal aparece con toda su fuerza. Una niña fue separada de sus padres y ningún dolor puede cambiar ese hecho. Esto me hizo pensar muchísimo en algo que ocurre con frecuencia cuando hablamos de casos reales. A veces las historias más impactantes reciben tanta atención por la persona que cometió el acto que las víctimas terminan convirtiéndose en personajes secundarios. Aquí no deberíamos olvidar a la familia de la bebé. Para ellos no era una historia documental, no era una película, era su hija. Imaginen el miedo. Imaginen descubrir que tu recién nacida no está donde debería estar. No creo que exista una manera sencilla de describir lo que una situación así puede provocar en una familia, y por eso, aunque la película dedica mucho tiempo a explorar la mente de la protagonista, también es importante mantener la perspectiva. Comprender no significa olvidar a quienes sufrieron las consecuencias. Mientras todo esto sucede, el esposo de la protagonista también empieza a contar su experiencia, y esta parte me pareció sorprendentemente emocional. Él habla de la confusión, de la rabia y del sentimiento de haber sido engañado. Pero con el paso del tiempo también intenta comprender qué estaba ocurriendo realmente con la mujer a la que amaba. Y aquí aparece una pregunta muy difícil. ¿Qué haces cuando la persona que amas comete algo que no puedes defender? Creo que es fácil decir, yo me iría inmediatamente cuando vemos una historia desde fuera. Y quizás muchos lo haríamos, pero el amor no funciona como un interruptor. No siempre puedes apagarlo simplemente porque descubres algo terrible. Puedes estar furioso con alguien y seguir queriéndolo. Puedes sentirte traicionado y, aún así, recordar todos los años que compartiste con esa persona. Puedes pensar que alguien debe asumir las consecuencias y, al mismo tiempo, preocuparte por lo que le ocurrirá. Eso es lo que hace que la posición del esposo sea tan complicada. Él no puede cambiar lo que ocurrió. Tampoco puede fingir que no pasó nada, pero tiene que decidir qué significa todo eso para su relación. Y créanme, esta parte todavía se vuelve mucho más intensa cuando conocemos lo que ocurre después del juicio y cómo la protagonista enfrenta una condena que cambiará una enorme parte de su vida. Porque hasta ahora hemos hablado del deseo de tener un hijo, de la mentira, de la bebé y de la investigación. Pero todavía no hemos llegado a una de las partes más impactantes de toda esta historia. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene que pasar años enfrentándose cada día a las consecuencias de una decisión tomada en uno de los momentos más desesperados de su vida? ¿Qué pasa con un matrimonio cuando el amor tiene que sobrevivir a la prisión, a la culpa y a una traición tan enorme? Y sobre todo, ¿es posible volver a construir una vida después de haber perdido más de una década? Eso, amigos, es lo que vamos a seguir descubriendo, porque la parte que viene no trata solamente del castigo, trata de algo mucho más complicado, el paso del tiempo. Y el tiempo, cuando estás encerrado, cuando has perdido a tu familia, o cuando te preguntas constantemente ¿qué habría pasado si hubieras tomado una decisión diferente?
puede convertirse en el personaje más cruel de toda la historia. Y aquí es donde la historia de un hijo propio cambia otra vez de dirección, porque después de todo lo ocurrido, ya no estamos viendo a una mujer intentando convertirse en madre. Ahora estamos viendo a una mujer que tiene que vivir con las consecuencias de todo lo que hizo para conseguirlo. Y para mí, esta es una de las partes más interesantes de toda la película, porque el tiempo empieza a jugar un papel enorme. Hasta ahora, todo había ocurrido muy rápido. Una pérdida, otra pérdida, una nueva esperanza, una mentira, un plan, un bebé, la policía, la investigación. Todo parecía suceder sin darle a nadie tiempo para respirar. Pero cuando llega la condena, de repente todo se detiene. La protagonista recibe una sentencia de 13 años de prisión. 13 años. Y cuando escuchas esa cifra, parece solamente un número. Pero intentemos imaginar lo que significa realmente. 13 años son cumpleaños que no vas a celebrar con tu familia. Son navidades que pasarán sin ti. Son personas que van a cambiar mientras tú estás en el mismo lugar. Son fotografías de tus seres queridos que envejecen lentamente. Son conversaciones que no puedes tener cara a cara. Es ver pasar una parte enorme de tu vida desde detrás de una puerta. Y aquí la película empieza a mostrarnos algo que me parece muy importante. La protagonista deja de ser simplemente el personaje que cometió un delito y empieza a convertirse en una persona obligada a convivir diariamente con su propio pasado. Porque una condena no borra lo que ocurrió. Tampoco borra el deseo que tenía. No borra las pérdidas que sufrió. No borra la mentira. No borra a la bebé. No borra el daño. Simplemente establece una consecuencia. Y creo que la película es bastante inteligente al no intentar presentarnos la prisión como una especie de castigo cinematográfico exagerado. No necesitamos eso. La realidad de pasar años encerrada ya es suficientemente fuerte. La vemos adaptándose a una rutina completamente diferente. Ya no existe la vida que tenía antes. No existe el trabajo en el hospital, no existen las conversaciones familiares de todos los días, no existen los planes que había hecho con su esposo. Ahora hay horarios, reglas, espacios limitados y una rutina repetitiva. Y aquí me pasó algo curioso mientras veía estas escenas. Al principio pensé que iban a ser simplemente una continuación del caso, como una especie de esto fue lo que le ocurrió después. Pero cuanto más avanzaba, más entendía que estas escenas eran importantes, porque nos mostraban algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de delitos reales. La condena puede ser de 13 años, pero el impacto no dura 13 años. Puede durar toda una vida. La protagonista tiene que vivir sabiendo que su decisión no solamente cambió su propia vida, cambió la vida de su esposo, de las familias involucradas y, sobre todo, de una niña que no tuvo ninguna responsabilidad en absolutamente nada de lo ocurrido. Y esa idea pesa muchísimo. Dentro de la prisión, la protagonista empieza a construir una rutina. Conoce a otras mujeres, hace amistades, aprende a convivir con un ambiente que nunca había imaginado para sí misma. Y creo que aquí aparece otra faceta interesante de la película documental. Cuando ves a alguien en prisión, es fácil reducirlo al delito que cometió. Esta persona hizo esto. Fin de la historia. Pero cuando empiezas a verla durante años, cuando escuchas sus pensamientos, cuando ves cómo habla, cómo recuerda a su familia y cómo procesa lo que ocurrió, empiezas a recordar que incluso las personas que cometen errores terribles
siguen teniendo una vida interior. Eso no significa que debamos olvidar el delito. Significa que estamos viendo a un ser humano enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Y personalmente creo que esa es una de las cosas que más me gustan de este tipo de documentales. No quiero que una película me diga qué tengo que pensar. Prefiero que me muestre suficientes elementos para que yo mismo tenga que tomar una posición. Y con esta historia, eso es exactamente lo que ocurre, porque yo puedo decir, entiendo por qué estaba desesperada, pero también puedo decir, lo que hizo fue completamente inaceptable. Las dos cosas pueden ser verdad. Durante su tiempo en prisión, la protagonista continúa pensando en su esposo, y aquí es donde la relación entre ellos adquiere una dimensión mucho más emocional, porque recuerden algo, él también fue engañado. Cuando descubrió toda la verdad, tuvo que procesar no solamente el delito, sino también el hecho de que la mujer con la que había compartido su vida había construido una realidad falsa delante de él. Y aún así, con el paso del tiempo, él comienza a comprender que detrás de aquellas decisiones había una mujer profundamente afectada por todo lo que había vivido. Al principio estaba lleno de rabia y, sinceramente, ¿cómo no iba a estarlo? Si tu pareja te dice durante meses que está embarazada, tú construyes toda una vida alrededor de esa idea y después descubres que era mentira. Creo que sería casi imposible no sentir una enorme traición. Pero el tiempo cambia la forma en la que vemos las cosas. La rabia inicial empieza a mezclarse con tristeza. Después aparece la comprensión y finalmente aparece algo que puede parecer contradictorio, el amor. Él llega a explicar que, aunque estaba extremadamente enfadado por lo ocurrido, con el paso del tiempo empezó a comprender mejor el estado emocional en el que ella se encontraba cuando tomó aquellas decisiones. Y esta parte, amigos, me parece bastante poderosa porque nos recuerda que perdonar a alguien no significa decir que lo que hizo estuvo bien. El perdón no cambia los hechos, no elimina las consecuencias, no devuelve el tiempo, pero puede cambiar la forma en la que una persona decide vivir con esos recuerdos. Durante los años en prisión, él continúa escribiéndole cartas. Y aquí sí tengo que decir que estas cartas son uno de los elementos emocionales más fuertes de toda la historia, porque una carta tiene algo que un mensaje de texto no tiene. Una carta requiere tiempo. Tienes que sentarte, pensar, escribir, leer lo que has escrito y finalmente enviarlo. Cuando alguien está en prisión y recibe una carta de una persona que está afuera, esa hoja de papel puede convertirse en una conexión con el mundo exterior. Para la protagonista, las cartas de su esposo se convierten en una forma de saber que, aunque su vida había quedado destruida en muchos aspectos, todavía existía alguien que pensaba en ella. Y esto también me hizo pensar en cómo